Estamos de regreso, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos los fanáticos del señor Paleto que acaba de estar con nosotros aquí en el estudio, pues en esta entrevista donde ya conocimos un poco más acerca de su carrera, de las dificultades, también tuvimos la oportunidad de preguntarle a uno de sus músicos cómo es trabajar con el señor Paleto y pues bueno, esperábamos esa respuesta, esperábamos que nos dijera justo lo que dijo, que es increíble, que es mucha disciplina, mucho compromiso y pues bueno, lo esperamos tener de regreso, como dijo, para tocar por horas y horas durante el programa, ¿no, chicas? Y nosotros bailar al ritmo de Don Paleto. Pues va. Y ahora está con nosotros otro invitadazo, que bueno... Y es parte de la familia de Giros Yucatán. Muchas gracias. Como todos los viernes, pues nos viene a platicar un poco acerca de los mitos y leyendas. Él es Luis Domensay. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el recibimiento aquí en Giros. Gracias a toda la gente que nos apoya allá en redes sociales, a las llamadas, los mensajes que me han hecho llegar. La verdad se siente muy chévere todo este apoyo. Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema bien padre. ¿Cuál es este tema? Cuéntanos. ¿Cuál es? La verdad es que sí me da un poquito de miedo platicar sobre esto porque dicen que hablar de ellos es los invocas. No es cancelado, cierto. No nos digas eso. Por favor. ¿Estás viendo que Toco Bob madera. es miedoso? Toca madera. No, soy miedoso cuando lo tengo enfrente. Ahí los albureros van a empezar con sus cosas allá. No, o sea, cuando se me manifiesta. Así cualquiera tiene miedo. Sí, claro. Oye, pero cuéntanos, o sea, sí, vamos a platicar acerca de Los guay, Guay. Que son los brujos, ¿no? los brujos mayas. que es una palabra, es una expresión más que palabra, es palabra maya. Es una palabra maya. Sí. Pero muchos la utilizamos como una expresión expresión. en Yucatán, donde de repente si te vas a la Ciudad de México y te asustas y gritas, ¡guay! ¡Guay! ¡Guay, nene! ¿Qué te pasó? ¡Guay! Ve, ¡ay, se va a matar ese muchacho! O sea, se utiliza mucho la expresión guay, Guay. pues al menos en Yucatán sí, en Campeche no sé. No, en Campeche no se escucha. No se escucha. En Campeche es güey. Güey. No, pues Bueno, entonces lo de México. en todo Güey, es México. en todo México. Ya es diferente. Ahí sí. ¿Qué Bueno, onda, güey? ajá, de que güey, pero guay no. Guay no Entonces, decimos. Aquí para ciertas expresiones se utiliza la palabra guay y si te vas a la Ciudad de México y alguien te asusta y expresas guay, se quedan así como que... guay. ¿Qué onda? ¿Qué onda con este? Exacto, ¿no? Qué raros son los yucas. Pero los vienes a hablar de los guays, que son personas que se transforman en Sí, animales. así es. Fíjense que es muy interesante cómo este tipo de personajes se repiten en muchas culturas. Por ejemplo, en el norte en Norteamérica, en la cultura de los navajos se llaman skinwalkers, que son los cambiapieles. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es un bastón de mando. Ah, mira, la verdad se ve. Es un bastón de mando que se utiliza para poder transformarse. Es una de las cosas que se utilizan para poder llegar a ese nivel de transformación. Entonces, como les platicaba, los skinwalkers en Norteamérica, es ahí como que se repite esa parte de los transformistas que se convierten en animales. En el centro del país se llaman nahuales, los nahuales. Entonces, como que es muy interesante cómo se va repitiendo toda esta cultura. Y acá en Yucatán, con los mayas, pues se llaman los guay. Entonces, como que sí se repite todo esto, ¿no? Oye, entonces, estos bastones son bastones de mando, les llaman. Sí, Y se ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan? Bueno, las personas que practican ese tipo de brujería lo utilizan para poder cambiarse. Es parte del cambio que utilizan para llegar a ese nivel de transformación. Wow. Entonces, esto quiere decir que yo, como una persona común y corriente, aprendo este tipo de brujería, por así decirlo, Sí, brujería. ¿me puedo convertir en ¿Animal? un animal? Sí, es correcto. Estamos viendo imágenes, la que estamos viendo ahorita es un skinwalker de la cultura de los navajos, donde normalmente el que se transforma, como platicabas, lleva una piel encima. Ok. Como decías, pues este es un huaychivo, como pueden ver, rápidamente es un nahual. Y así todas las culturas como que se van como que repitiendo. Sí. Pero es muy complicado al día de hoy saber qué necesitas para transformarte, porque dicen que llevas muchos años de estudio de brujería, además tienes que ser una persona elegida, ya sea porque tus parientes fueron o porque a ti te eligió la maldad, por así decirlo, porque este nivel es nivel de maldad en la brujería.
hay que hacer sacrificios. Y no solo sacrificios personales, sino también de familia. Y suena muy feo, pero es algo que lo que hacen estas personas son muy malas. Ok, entonces sacrificar a una persona de tu familia. A un ser querido. Yo tengo entendido que es eso, que tienes que sacrificar al ser que más amas para que tú puedas tener los poderes ya, porque es algo feíto y es algo malo. Uy, Sí. Dios mío. Hermano, y yo, o sea, otra de mis dudas que surge en este momento es, ¿hay alguna finalidad para convertirte en un guay? Sí, claro. Normalmente son como que teorías, porque no hay algo específico que un guay haya dado como que una entrevista y haya explicado tal cosa, ¿no? Claro. Porque se esconden estas personas, porque lo que hacen al final de cuentas es maldad. Se saben de pocas entrevistas. Lo que ellos platican o dicen que hacen, se convierten en algún tipo de animal para avanzar muchos kilómetros y llegar a un lugar donde los contrataron para hacer algún tipo de maldad o trabajo, para buscar en esa casa alguna prenda o algo que puedan trabajar y hacer su maldad. Y la otra es que además se pueden transformar, por ejemplo, en un gato y entrar a una casa sin ser vistos o cuando los ven, pues no te imaginas que el gato que estás viendo es un brujo, y pueden así sacar algo de la persona para poder hacer el trabajo de maldad. Y estos, ¿cómo se les llama a los que se convierten en gatos? Me decías hace rato que se llaman guay. Guaymis. Guaymis. Así es. Entonces depende del animal en el que se transformen, obtienen el nombre. El guay es como que el prefijo de brujo. Claro. Y ya pues mis es gato, pec es perro, quequén es un cerdo, el guaycot pues es un ave voladora, ¿no? Ok. Oye, Luis, y yo quiero saber, ¿ellos eligen el animal? Dicen, hoy quiero ser un perro, mañana un gato, o simplemente se convierten en un gato para siempre? Fíjate que va variando, depende de la cultura de la que hablemos. Con los skinwalkers, con los navajos y con los nahuales del centro de Guatemala, ellos tienen como que una conexión desde que nacen con un animal y se transforman en ese animal o varios animales. Estamos viendo una imagen de los nahuales y de los skinwalkers. Y en el caso de los guay de Yucatán, es como que ellos eligen el animal en el que se van a transformar y hacen algún sacrificio dependiendo del animal en el que se transforman. El animal en el que se transforman siempre va a ser como esto que nos pintan, con garras, colmillos, con un aspecto muy tétrico, o bueno, nos dicen el caso de los gatos que tú puedes ver que es O va a ser un gatito. un gatito normal. Un tierno gatito. Pero lo que nos han presentado en las historias, en las leyendas y todo, en los pueblos y comisarías de Yucatán, sí te lo pintan como, no, es que tenía garras y Unos ojos y rojos. Ajá, exactamente. Así es. Cuando me refiero a un gato, no me refiero a un gato normal, un gatito así bonito, ¿no? Ok. Sino que se transforman en animales antropomórficos. Quiere decir que conservan rasgos humanos. O sea, imagínate ver una bestia con la mitad del cuerpo humano y mitad bestia, con ojos rojos, que es una de las cosas con los que puedes detectar que es un guay o es un brujo. Ojos rojos, y normalmente cargan un medallón ya convertidos en animal. Entonces, y además a veces se paran en dos patas. Normalmente ahí puedes detectar que no es Está raro normal, el- está raro. Y además las dimensiones que normalmente describen las personas son dimensiones muy grandes. Por ejemplo, un perro del tamaño de un caballo que anda en dos patas, con ojos rojos y un medallón en el pecho, como que no es normal encontrártelo en los montes de Yucatán. Sí, claro. O sea, ahí puedes ver que es un guay. Y sí, la gente así los describe como animales sumamente feos que asustan. Ok, wow, Wow. porque sí, yo había escuchado alguna vez este tipo de historias. En tu opinión, ¿has presenciado o sentido que tal vez has estado cerca de uno de estos seres? Sí, sí. ¿Cómo fue? Mira, es algo que no puedes realmente explicar. Para empezar, tienes que tener mente abierta para estas situaciones. Mucha gente no cree. Y por eso a mí me gusta contar las leyendas de Yucatán, para que la gente se dé cuenta que la cultura maya es muy extensa. Y aunque no creas, o sí creas, pues lo importante es respetar, ¿no? Así La es. gente en los municipios cree mucho en esto y lo habla con fe cuando te lo cuenta. Y a mí me tocó una vez que un gato negro me visitaba en una casa donde vivían en Nacanque. Y era raro porque siempre se aparecía a la misma hora, en el mismo lugar, y utilizaba el mismo caminito para llegar a la casa. Entonces alguien del pueblo me comentó. Basta. Regresamos con Giros. Únete al
Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Si puedes, quédate en casa. Andar en la calle, pones en riesgo a tu familia. Quédate en casa. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Quédate en casa. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena de contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidarios. Por nuestras familias. No queremos ni un muerto más por COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Grupo Albavisión México. De lunes a viernes te llevamos las noticias desde muy temprano, con Noti 13 de la mañana a las 7 en punto. A las 13 horas sigue bien informado con Noti 13 de la tarde. Y a las 21 horas cierra tu día con Noti 13 de la noche. Estás viendo Giros. Y continuamos aquí en Giros Yucatán, el programa favorito de las mañanas. Y ya no tan mañanas porque ya estamos a punto de pasar al mediodía. ¡Qué delicia! ¿Cómo están ahí en casita? Nosotros muy felices porque continuamos con Luis en Mitos y Leyendas. Guay. Y aparte estaba el tema buenísimo, ¿eh? Sí, que, sí. pues, hizo Bob una pregunta muy interesante de que si había estado cerca de alguno de estos seres. Fíjate que como les platicaba en Acanque, ese gato como que tenía un caminito todos los días. Entonces alguien me comentó, fíjate que en Acanque hay mucha brujería, o se practicó mucha brujería en tiempos antiguos. Sí. Y ese gato que te está visitando todos los días es un guay. Puede ser un guay. Hay una manera de saberlo. Yo me quiero decir, yo no soy tan creyente, pero respeto mucho la cultura maya. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda, qué pasa, ¿no? Pero con respeto. Entonces me marcaron qué hacer, qué procedimiento hacer para saber si era o no. Y pues resulta que sí. ¿Y cómo? Ese gato que hay cosas que no puedo comentar porque por respeto a la persona que me lo comentó, es un sacerdote maya. Entonces, pero sí, por ejemplo, colocar una línea de sal. Es como, la sal se puede utilizar para muchas cosas, desde bendiciones hasta maldiciones. Sí. Entonces colocar una línea de sal por donde pasa, y cuando está pasando se detiene y pasa por otro camino. Es como que muy raro que un animal se detenga con una línea de sal. Entonces como que ahí te empiezas a dar cuenta que algo no cuadra con el gatito, ¿no? Sí. Que hay algo raro ahí, ¿no? Sí, y todo se quedaba así porque la casa es una casa muy antigua que está en un cerrito, y abajo del cerrito como que habían muchas ceremonias hace muchos años. Por eso la gente cuenta. Sobre cueva. Sobre una cueva, exactamente. Y ya ves que dicen que sobre las cuevas hacían muchos rituales. Sí, claro. De hecho, es una de las cosas que hacen los guay. Buscan cuevas, cenotes o lugares donde hay mucha energía para hacer parte de su crecimiento de maldad y poder llegar a ese nivel de brujería para poder convertirse en un animal. Wow. Sí, está bastante interesante porque justamente no me había puesto a pensar eso, de lo de la línea de sal y decir, y ahorita yo ya me metiste la idea y me encantó. Todos tus gatos. Todos los amigos lo van a hacer ahí en sus casas. Lo que yo sabía respecto a la sal y los guay es de que ellos, bueno, me contaba mi abuelita, que se quitaban la cabeza en las noches, la sentaban y se iban ahí como que a pasear, ¿no? Entonces que si tú lo veías, si le ponías sal a la cabeza, ya no se la podían volver a poner. ¿Y cómo ibas a encontrar la cabeza? Pues es eso, que hay, o sea, dado de que había mucha brujería, habían muchas transformaciones, hubo un tiempo que estaba el guaychivo, el guaypec, etcétera, y pues por eso como que salieron estas... había cazadores de guays en los municipios de Yucatán. Había gente que se dedicaba a cazarlos. ¿Por qué?
Porque el guay entraba a las casas, hacía maldades, destruía o a veces destruía los sembrados de la gente solo por maldad. Claro. Entonces los organizaban los campesinos y salían a cazar a los guay. Hay muchas historias sobre guays que fueron cazados en diferentes municipios. No, sí, es cierto. Y una pregunta, al momento de cazarlos, ¿se liberaban y se volvían humanos otra vez? Sí, es correcto. Sí. Wow. Por eso a veces hay una de las leyendas aquí en cortito sobre un guay que se convertía en venado, un guay que pues desafortunadamente se atoraron sus cuernos en una casa. Los vecinos lo vieron, le disparan y pues ahí lo matan, ¿no? Logra huir un poquito el señor, se guarda en el monte y ahí fallece. De pronto llega la señora a buscar a su marido, diciendo que la señora sabía que el marido era el guay, buscándolo con todos los vecinos, y resulta que ya no estaba, nunca apareció más el señor, que lo habían matado y la señora sabía que se convertía en un guay. No, es cierto, pues, pero imagínate el impacto de decir, que escuches ahí en las calles, oye, viste que mataron al venado, que no sé qué. Y tú sepas, mi esposo. Claro. No, horrible, pues sí. Oye, igual nos tenías otra historia que querías contarnos por ahí, ¿de qué se trata? Más o menos. Bueno, pues ya que platicamos qué es un guay, para qué utilizan estas personas convertirse en un animal y cómo se replica eso en diferentes partes del mundo prácticamente, pues déjenme decirles que hay una historia real sobre hay muchas en los municipios de Yucatán. Claro. Y es sorprendente cómo la brujería en el interior del estado se practicó y se sigue practicando ahorita en menor cantidad. Por lo que hay ahorita, que hay mucha iluminación y ya no se practica tanto, ¿no? Pero pues en un pueblo que se llama Suma de Hidalgo, que está cerca de Mérida, relativamente cerca, existían 3 brujos, y esto es una historia real que le pasó a familiares. Wow. Entonces habían 3 brujos muy importantes en el pueblo de Suma, y de pronto fallecen 2 de manera trágica, misteriosa. Okay. Porque había este pleito entre los 3 para ver quién tenía el poder absoluto en el pueblo. El que quedó vivo casualmente se subió de poder y empezó a transformarse en un animal. Okay. La gente lo describe como un ser encorvado, alto, con el cuerpo completamente lleno de pelos, de vello oscuro, ojos rojos, que es lo que les decía de los ojos rojos, sí. Un medallón colgando muy grande y además con unas orejas puntiagudas como si fuera un gato. Por eso lo describen como el Guaymis de Suma. Okay. Entonces, una vez estaba una señorita acostada en su cama, y vieron que en los pueblos las ventanas de las casas dan a la calle. Sí. A lo mucho una albarrada divide, ¿no? Sí. Pero está pegadito. Entonces tú pasas por la calle, te asomas por la ventana y ves a tu vecino. Claro. En su hamaca. Hola, vecino. O viendo tele, ¿no? Sí. Pues estaba esta chica acostada en su cama, viendo hacia la ventana, y de pronto siente esa sensación de que alguien te está viendo. Sí, ¿no? Horrible. Incómodo, horrible, hasta te erizas de que alguien te está viendo. Y de repente voltea a ver a la ventana y ve como que una sombra, una silueta, algo está en la ventana, la está viendo. Cuando ella logra enfocar bien su vista, ve que es alguien que está así, en esa posición, observándola fijamente. Cuando ella ve bien, lo describe como se los platiqué, orejas puntiagudas, el rostro completamente cubierto de vello, de pelos negros y los ojos rojos. La está viendo, la está observando. Ella quedó paralizada, quedó en shock. Pues es que sí. Imagínate el miedo, y aparte que estás en la comodidad de tu casa y hay alguien ahí. Era de noche. De noche. Era de noche viéndola. Ya vieron que en los pueblitos no hay tanta iluminación como en la ciudad. Claro. Apenas hay unos foquitos que iluminan. Entonces ella recordó lo que su papá le había dicho. Cuando veas algún tipo de animal de estos, no le quites la vista de enfrente para que sepas dónde está y no te vaya a hacer algo malo. Claro. Entonces ella se le quedó mirando fijamente y cuando en un descuido volteó rápidamente para hablar, papá, regresó la vista y ya no estaba. El papá entró corriendo porque supo que algo no estaba mal con su hija. Ya no estaba este animal, pero la gente lo describe porque allá en ese pueblo se sabe hasta la existencia del día de hoy, ese brujo sigue haciendo maldades. Ay, no es cierto. Viven de la maldad. Viven de la maldad, sí. Porque hay gente que los contrata para hacer maldad. Sí. Y ahora dices, me cae mal, que le haga maldad. Sí, así es. Y ahora tiene lógica, muchísima lógica, la expresión cuando te asustan, porque es así, guay. O sea, como que, brujo. Como ya sabes. Estás viendo un guay. Sí, exactamente, ves un guay, un guay. Brujo, guay. Ya sabes, entonces, oye, no es cierto, no. Está terrible porque además a la persona que le pasó fue mi prima. No. Entonces, es algo tan real, tan palpable. Cerquísima. Que de verdad, cuando se los cuento me eriza contárselos porque cuando mi prima me lo contó,
te sientes así impotente de que hay un ser allá afuera que no puedes controlar. Claro. También nos comentaba mi tía que en esa casa, como son techos de asbesto, láminas de asbesto, alguien caminaba por arriba en las madrugadas. Se escuchaba. Y como que levantaba la lámina y la porreaba. ¡Pah! Y para que no pudieran dormir, ¿no? Para asustarlos, era pura maldad. No. A eso se dedicaban ellos. O sea, imagínate, estás durmiendo y escuchas todo eso, Jesús. No puedes dormir. O sea, no puedes hacer nada. Te levantas, te despiertas y te quedas así como pensando qué es, será un gato, fue? será un perro, será y ahora que mencionas a los búhos, no sé si tiene que ver algo. Ya ves que si dicen que ves una lechuza cerca de tu casa o en el árbol de tu casa o lo que sea, dicen que es un augurio de... Un mal augurio. Un mal augurio. Sí, ¿no? tienen esa mala fama, desafortunadamente, a veces la gente los mata por eso, pero como les decía, creas o no, pues hay que respetar sobre todo la vida de un animalito. Entonces ahí entran las leyendas de Yucatán. Ahí no son wise, sino son como que aires o espíritus que cuidan ciertos lugares. Y por eso tienen esa como que mala fama, ¿no? Mala fama. ¿Y qué tan cierto es que, porque igual en la leyenda está de que si ves a una lechuza cerca de tu casa, insúltala, para que ahuyéntala, pero insultándola. Insultándola para que no se vaya a morir nadie de tu casa. Exactamente. Es como que una leyenda que la gente antigua cuenta. Es algo que comentan, como les digo, puede ser real, puede no ser real. Depende en ti si crees o no. Sobre todo si eres del interior del estado, pues ahí creen muchísimo más en esto. ¡Ay, qué interesante! Así como esa, hay muchísimas más historias. ¿Cuáles son tus redes sociales, rapidito? Pues estamos en Facebook como Leyendas de Yucatán, Luis Domenzaín. En YouTube, Leyendas de Yucatán. También tenemos TikTok e Instagram. Ahí estamos. Ahí está, así que en lo que nos vamos a un corte comercial, vayan a seguir a Luis en sus redes sociales y regresamos a Giros Yucatán. Saludos.